Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar a ver un tema nuevo. Vamos a ver transistor de efecto de campo de juntura o JFET. Vamos a ver el funcionamiento básico. Vamos a comenzar a ver el análisis en continuo y en el video siguiente vamos a ver su polarización. Bien, ¿qué es un transistor de efecto de campo? Son transistores, y los FET son transistores que utilizan el campo eléctrico, pues de ahí viene el nombre de efecto de campo. Van a utilizar el campo eléctrico para controlar la forma de un canal, ¿sí? Y por lo tanto su conductividad. Vamos a ver que son dispositivos de tipo unipolar, es decir, que van a utilizar un único portador de carga, o bien huecos o electrones, pero no ambos, como era el caso del TBJ. Hay dos tipos principales de FET, el que vamos a ver hoy, que es JFET o FET de juntura, y el que vamos a ver en dos videos, que es el MOSFET o FET metal óxido semiconductor. Vamos a ver que la principal diferencia que tienen estos dispositivos, los dispositivos FET, con respecto a los TBJ, es que los TBJ eran dispositivos de corriente controlados por corriente. ¿Sí? Recuerden que ustedes tenían la corriente de colector, era beta veces la corriente de base. Y ahora lo que vamos a ver es que son dispositivos, los FETs van a ser dispositivos de corriente controlados por tensión. ¿Sí? Esa es una gran diferencia, además de que uno es bipolar y el otro es unipolar. Bien, antes de entrar a ver cómo operan, vamos a ver un par de definiciones. Lo que vamos a ver es que tenemos dos tipos de JFET. Vamos a ver el JFET canal N y el JFET canal P. ¿Sí? Al igual que tenemos transistor, un TBJ NPN y un PNP, vamos a tener un canal N y un canal P. Al igual que los TBJ también tienen tres terminales, pero se llaman de manera diferente. ¿Sí? Las terminales ahora se van a llamar gate, drain y source. ¿Sí? Ahí tienen la disposición, el placement a la derecha. Si buscan nomenclatura en español, normalmente van a encontrar que en vez de llamarles drain, gate, drain y source, lo van a llamar compuerta, drenaje y fuente. En la cátedra solemos llamarle por sus nombres en inglés. Ustedes díganle como quieran, pero bueno, nosotros vamos a mencionar normalmente gate, drain y source. ¿Sí? Una aclaración tonta quizás, pero bueno, es para que lo sepan. Los diagramas eléctricos que tienen ahí a la derecha, ¿sí? Que tienen la flechita, fíjense en la parte inferior o en la parte superior, pueden encontrar también el mismo equivalente, pero con la flechita saliendo del medio o entrando al medio, ¿sí? O sea, es lo mismo. Bien, ¿cómo funciona o cómo está armado principalmente un JFET? Lo que van a tener es un bodoque de material N, es no sé, un trozo, me sale, bueno, un tubo así de material, en este caso un tubo es algo muy chiquito el JFET, pero bueno, van a tener un sustrato de canal N y un pedazo de material silicio contaminado con material N, en el cual le van a poner dos metalizaciones o dos contactos que van a ser el drain arriba y el source abajo, y van a difundir material tipo P ¿sí? A los lados de ese canal N, y esos materiales tipo P los van a unir a un único terminal de compuerta. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que dije recién, tenemos dos terminales de drenaje y fuente, o drain y source, arriba y abajo del JFET canal N. Vamos a obtener un material tipo P difundido, o sea, dos regiones P, unidas ¿sí? a la misma compuerta. Y ahora sí, bueno, no sé si leyeron en la filmina anterior, decía los JFET operan con una unión PN en inversa, pero no lo mencioné mucho porque no sabíamos cómo era la topología de este material, de este transistor. Bien, ahora que ya sabemos más o menos cómo está formado un JFET, lo que les puedo decir es que lo que está en inversa es la unión entre gate y source. ¿Sí? Fíjense que el gate o compuerta está unido a un material tipo P y el source es material tipo N. Entonces lo que van a tener es una juntura APN, ¿sí? un diodo básicamente. Esta juntura va a estar siempre polarizada en inversa. Lo que va a ocurrir al tener esta juntura polarizada en inversa es que va a aparecer, ¿sí? como de costumbre, una región de empobrecimiento a lo largo de esta unión PN, que se va a extender hacia el canal, ¿sí? No va a quedar restringida a la zona central, sino que se va a extender hacia el canal. Y lo que vamos a ver es que esto lo que va a hacer es que va a restringir el ancho del canal. Al restringir el ancho del canal, lo que vamos a ver es que la corriente que pueda pasar por ese canal va a aumentar o disminuir dependiendo qué tanta tensión pongamos, ¿sí?
Bien, entonces vamos a ver cómo ocurre esto en un JFET canal N. Vamos a hacer una aclaración. Generalmente nosotros vamos a trabajar con JFET canal N. Creo que en la práctica no recuerdo si hay algún canal P, pero creo que no. La manera de trabajar con un canal P es similar al canal N, nada más que van a tener que invertir las tensiones, ¿sí? Porque es otro tipo de... es el material, digamos, complementario. Bien, volviendo al tema que nos compete, lo que vamos a tener es, van a poner una tensión fija VDD, ¿sí? Entre drain y source, o sea, 20 volts, pónganse, van a tener una resistencia limitadora RD, no sé, de algún valor adecuado, y lo que vamos a hacer es tener una tensión entre gate y source negativa. ¿Por qué negativa? Porque necesitamos que esta juntura esté en inversa. Atención, nunca vamos a trabajar con esta juntura en directo, ¿sí? Siempre en inversa. Bien, entonces lo que vamos a ver nosotros es que a medida que hagamos cada vez más negativa esa BGG, ¿sí? A medida que aumentemos el valor BGG, lo que vamos a ver es que las zonas de esas blancas que se ven ahí a la derecha, que serían las zonas de empobrecimiento, se van a hacer cada vez más gordas, ¿sí? Y lo que van a ver es que el canal, que es lo que se ve en el medio, se va a hacer cada vez más finito. Entonces lo que estamos modificando, digamos, de alguna manera con esta fuente, ¿sí? Recuerden que la zona de empobrecimiento, lo que estamos trabajando son con campos eléctricos, ¿sí? Al modificar esta tensión BGG, hacerla cada vez más negativa, ese canal se estrecha cada vez más, se hace más finito, aumenta su resistencia y en consecuencia la corriente que puede circular por el drain hacia el source, ¿sí? Que pasa por VDD, sale de VDD, pasa por RD y vuelve al source, cada vez va a ser más chiquita, ¿sí? Una pregunta curiosa que me podrían hacer es por qué, si es un error del gráfico, ¿por qué se ve que no es simétrica la zona de empobrecimiento? O sea, ¿por qué es más gorda en la parte de arriba? Eso es porque, digamos, una explicación sencilla y sin entrar mucho en la física, cerca del drain la tensión inversa con respecto al gate es mayor, ¿sí? No voy a entrar en mucho detalle de eso, pero bueno, esa es la explicación. Cerca del drain está más negativamente polarizado el JFET. Bien, dos casos extremos, misma tensión BDD, podemos tener un BGG muy grande, o sea, muy negativo, o un BGG más o menos, ¿sí? Podría ser hasta 0, ¿sí? Entonces, con BGG grande lo que van a tener es que el canal se va a estrechar porque esas zonas de empobrecimiento, fíjense que cada vez están aumentando, se están haciendo más grandes, con lo cual el canal que queda, ¿sí? La zona disponible es muy chiquitita, aumentó la resistencia, por lo tanto la corriente de drain que circula de drain a source va a disminuir. Con BGG pequeña lo que vamos a ver es una retracción de las zonas de empobrecimiento hacia las zonas P, con lo cual ese canal se ensancha, la resistencia disminuye y la corriente de drain aumenta, ¿sí? Fíjense que acá lo que tienen es censo a la corriente, ¿sí? Tengo una gran BGS, una BGS más chica. Fíjense cómo está conectada, ¿sí? El más está sobre masa, el menos está sobre este terminal. O sea, está aumentando, pero estamos midiendo una tensión negativa. Bien. Al igual que hicimos con el TBJ, que mencionamos algunas zonas de trabajo, ¿sí? Recuerden que teníamos zona de saturación, zona de corte. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el JFET. Vamos a definir 3 zonas de trabajo, digamos, para entendernos, van a ser la zona de ruptura, no nos gusta esa zona porque se nos destruye el dispositivo, pero bueno, tenemos que mencionarlo. La región óhmica, que no vamos a trabajar generalmente en esa zona, les voy a explicar ahora para qué podría utilizar el JFET en esa zona, pero bueno, no va a ser una aplicación que nosotros utilicemos. Y la región de corriente constante, que es donde nos gusta operar al JFET. Vamos a definir dos conceptos que son tensión de corte y tensión de estrangulamiento, que vamos a ver que están íntegramente relacionadas, pero que no son lo mismo. Íntegramente relacionadas tanto que son iguales, pero de signo contrario, ¿sí? Y por último vamos a analizar la ecuación característica del JFET, ¿sí? Y la gráfica, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos el diodo, la ecuación característica era la ecuación de Shockley, ¿sí? Que era una exponencial. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el JFET y vamos a ver cómo graficarlo en forma sencilla y bastante, me sale accurate, bastante precisa. Bien, cuando ustedes agarran el datasheet, dice comportamiento del JFET con BGS igual a 0. Cuando ustedes agarran una hoja de datos de un JFET, van a encontrar un montón de parámetros, no miles, pero muchos parámetros.
Pero hay, para resolver los ejercicios hay dos parámetros que son los que más nos importan, que son IDSS, que ya en breve les voy a decir qué es, y BP. Esos dos parámetros los vamos a hallar justamente seteando la tensión entre gate y source a 0, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son BP e IDSS, pero bueno, por eso estamos seteando en estas condiciones. Son ensayos que se hacen con el gate source cortocircuitado. Entonces, ¿cómo hago el cortocircuito? Básicamente conecto el source a masa y el gate a masa. Una aclaración, el gate podría tener una resistencia que no le afecta en nada, ¿sí? El gate, el source es otro cantar, pero en el gate, como digamos la juntura está en inversa, no hay corriente en el gate, con lo cual podría haber una resistencia que no va a afectar. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a setear justamente VGS igual a 0, cortocircuitamos el gate y el source, o los conectamos a masa, que sería el equivalente, y vamos a conectar una tensión VDD, ¿sí? al extremo superior, o sea, al drain, a través, bueno, de una resistencia de drain limitadora. Y lo que vamos a comenzar a hacer es aumentar esa VDD de a poquito desde 0, ¿sí? Empezamos, aumentamos. Entonces lo que vamos a ver en un primer momento es que nosotros aumentamos la VDD, con lo cual, digamos, la consecuencia aumenta la VD drain source y aumenta la corriente de drain. Si ustedes estuvieran chequeando con un amperímetro y un voltímetro, aumento la VDD, aumenta la corriente, aumento la VDD, aumenta la corriente. Entonces lo que vamos a ver, si graficáramos punto a punto, ¿sí? lo que estamos, digamos, el sensado de tensión y el sensado de corriente, lo que vamos a ver es que es una línea recta. Entonces nosotros que somos, bueno, yo soy ingeniero, ustedes son estudiantes de ingeniería electrónica, pero ya pasaron por redes 1, van a decir, hay una relación óhmica entre esos dos parámetros, ¿sí? Como hay una relación lineal, a medida que aumento VD se aumenta la corriente de drain, podemos decir que están relacionados por medio de una resistencia, con lo cual por eso decimos que esa zona de trabajo, ¿sí? En la cual yo aumento la tensión y en consecuencia aumenta en forma lineal la corriente, la vamos a llamar zona óhmica, ¿sí? Es una zona en donde se cumple la ley de Ohm. Eso ocurre hasta un determinado punto, que sería entre el punto A y el punto B. Ahí vemos que cuando llegamos al punto B, dice voltaje de estrangulamiento. Bien, vamos a hacer una aclaración lingüística. A mí la palabra voltaje mucho no me gusta. Se usa mucho en los libros. Nosotros solemos usar el término tensión más que voltaje, porque voltaje es como una españolización de voltage, ¿sí? Pero prefiero, bueno, tensión. Si uno le dice voltaje, dígale, es como decir ohmios o voltios. Queda horrible, pero bueno, díganlo, no me molesta, pero yo voy a normalmente decir tensión, ¿sí? Bien, hecha esa aclaración lingüística, volvamos al ejercicio, a la curva. Nosotros aumentamos la tensión BDS hasta y comienza a aumentar la corriente de drain, pero eso no va a ocurrir por siempre. Llega un punto en el cual aumentamos BDS y ya no aumenta la corriente de drain. Ese punto, ¿sí? Cuando ocurre ese punto de inflexión, que ahí está señalado como punto B, se llama tensión de estrangulamiento, ¿sí? Bueno, ahí está lo que dije hoy, la región óhmica es porque están relacionadas por la ley de Ohm. Entonces, una vez que superamos ese punto BP o voltaje de estrangulamiento, ¿por qué BP? P es de pinch-off, se llama tensión de estrangulamiento o tensión de pinch-off en inglés, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que en ese punto, ¿sí? lo que está ocurriendo es el diagrama de la izquierda, ¿sí? Yo fui aumentando esa tensión drain source, ¿sí? Aumenté tanto la BDD que el canal, ¿sí? Se estrechó tanto que se estranguló. Entonces, en ese punto, la corriente ya deja de seguir subiendo y se mantiene constante, ¿sí? Cuando es una corriente constante, vamos a decir que está saturada. Esa corriente recibe un nombre característico que se llama IDSS. IDSS es Drain to Source with Gate Short, ¿sí? Es corriente de source con el gate en cortocircuito, ¿sí? O sea, drain to source, corriente entre drain y source con el gate en cortocircuito, que es lo que estamos teniendo en este caso. Esos dos parámetros, BP, tensión de estrangulamiento, e IDSS, son los dos parámetros principales que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Para resolver los ejercicios. Ahora, una duda
duda que puede llegar a surgir, antes de adelantarme, ¿no? Es ustedes mirando el gráfico de la izquierda, ¿sí? Ese gráfico en donde se ve la zona de empobrecimiento que ha llegado al punto de estrangular el canal. Ustedes me podrían decir, pero para Noelia, si vos estrangulaste el canal y vos me habías dicho que a medida que estrechamos ese canal, la corriente disminuía, ¿por qué ahora me estás diciendo que la corriente se mantiene constante? Esa pregunta yo me la hice siendo estudiante. Dije, profesor, pero no entiendo por qué ocurre eso. Para mí, en forma intuitiva, yo te digo, en ese punto la corriente cae a cero. Y no, la respuesta es no, no cae a cero, la corriente se mantiene constante. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que, bueno, esta es la pregunta que hace Naruto, en realidad queda como un mini canal, ¿sí? Muy chiquitito, con una corriente muy densa, producto del brutal campo eléctrico que hay en ese momento. O sea, hay tanto campo eléctrico, ¿sí? Que es como pasar las cargas por un embudo, ¿sí? Van a pasar porque es como que estás soplando por el embudo y van a pasar, sí, efectivamente. Va a ser siempre constante porque el embudo tiene una capacidad limitada, ¿sí? O sea, no va a ser todo lo que yo quiera. Pero como es tan grande el campo eléctrico que está en esa zona, la corriente sigue circulando. Entonces, hay una explicación física con los portadores y todo eso, pero bueno, es la explicación un poco más concreta y simplificada, ¿sí? Sería esa. Hay un campo eléctrico gigantesco, con lo cual aparece un pequeño canal muy chiquitito, pero con una gran densidad de corriente, ¿sí? Pero que se va a mantener constante, porque digamos, el embudo siempre es el mismo. Entonces, bueno, esa sería la explicación de por qué sigue circulando una corriente. El que no le convence esta explicación, trate de buscar, se escapa un poco al scope de esta materia, busque por qué ocurre eso y van a ver que empiezan a aparecer un montón de densidades de corriente y un montón de fórmulas, ¿sí? Digamos, relacionadas con la física cuántica, que si me meto ahí no salgo más, pero bueno, el que le interese lo busca. Bien, entonces pasamos del punto A al punto B, pasamos por la hermosa región óhmica, seguimos aumentando la tensión B de drain source y la corriente ni se inmuta, ¿sí? Sigue constante, pero yo sigo aumentando la B de D hasta que vamos a llegar a un punto en el que vamos a llegar al punto C, que es el punto de ruptura, en el cual no nos gusta que lleguemos a ese punto porque el dispositivo se destruye, ¿sí? No sé si se va a destruir instantáneamente, pero corre el riesgo de dañarse de manera irreversible, ¿sí? Si nos mantenemos en esa zona lo vamos a dañar. Entonces, básicamente nuestra zona de trabajo en esta materia, cuando hablemos de JFET, va a estar limitada a trabajar entre el punto B y el punto C, ¿sí? Un poquito después del punto B porque no queremos estar muy cerca del codo, y un poquito antes del punto C porque no queremos correr el riesgo de dañarlo. ¿Cuándo vamos a trabajar entre la zona A y B, en la zona óhmica? Podría decirles que nunca, pero bueno, pueden trabajar en esa zona si quieren hacer una resistencia variable con la tensión, ¿sí? Si ustedes varían la tensión y en consecuencia varía la corriente, lo que están generando es una resistencia variable. Entonces, bueno, si tienen alguna aplicación en la que requieran una resistencia variable con la tensión, podrían usar un FET en la zona óhmica. Es la única aplicación que en este momento se me ocurre. Debe haber más, pero bueno, esta es la que se me ocurre ahora. Bien, entonces, habiendo analizado el comportamiento de JFET con BGS igual a 0, aclaro, ese BGS igual a 0 es para sacar esos dos parámetros que hallamos, IDSS y BP. Esa IDSS que hallamos es la máxima corriente que va a circular por el JFET, no puede circular más corriente, esa es la máxima, ¿sí? Y BP es el punto al cual ocurre esa corriente, o sea, en el momento en el cual yo sigo aumentando la BDS y la corriente sigue siendo IDSS, en ese punto es BP y se llama tensión de estrangulamiento. Bueno, ya aclaro que, cuidado, BGS no puede ser positiva, lo dije antes, no trabajen con el FET polarizado en directa, la BGS, porque no va a andar, ¿sí? Porque necesitamos una polarización inversa para controlar el campo eléctrico en el canal. Aclaración tonta, pero creo que vale la pena hacerla. Que BGS no pueda ser positiva no quiere decir que BG no pueda ser positiva, ¿sí? La tensión en el gate puede ser positiva, de hecho muchas veces lo es, pero lo que es negativo es la resta entre BG y BS, ¿sí? O sea, si la tensión en el source es mucho más grande que la tensión en el gate,
la resta de las dos queda negativa, ¿sí? O sea, eso es una aclaración. BG puede ser positiva, lo que no puede ser positiva es la resta entre las dos. Bien, comportamiento del JFET ahora con una BGS menor a 0. Eso sería básicamente poner una fuente, como no tenemos resistencia en CERS, la fuente va a tener que ser sí o sí negativa, y empiezo a aumentar, ¿sí? Cuando no tengo nada, tengo el caso, digamos, la saturación es el caso que vimos recién, ¿sí? BGS igual a 0, aumento la BDS hasta que llego al punto BP, se satura, perfecto, se mantiene constante. Ahora fíjense que si yo aumento BGG, si la hago un poquito más negativa, pasa de 0 a menos 1, también va a tener una zona de corriente constante, pero no va a ser más la IDCS, ahora va a ser una corriente menor. Y fíjense que la zona de codo, ¿sí? La zona de BP, lo que sería el equivalente a BP en esta curva, es menor, o sea, se corrió, se desplazó hacia la izquierda. Eso quiere decir que el estrangulamiento, ¿sí? Ocurre ahora para valores BDS menores. Es estrangulamiento, pero no es tensión de estrangulamiento. La tensión de estrangulamiento es BP, B de Pinchov, es nomenclatura, es una cuestión de nomenclatura. Tensión de estrangulamiento es BP y se mide con BGS igual a 0. A medida que aumento la BGS, ocurre el estrangulamiento, pero no le llamamos tensión de estrangulamiento para no confundir, ¿sí? Bien, seguimos aumentando la BGS, la hacemos más negativa y sigue disminuyendo la corriente de saturación. Seguimos aumentando y sigue disminuyendo, hasta que en un punto, ¿sí? Aumentamos tanto la BGS que llegamos a que la corriente en el drain vale 0. Ese punto decimos que el FET está cortado, ¿sí? Llegamos a la tensión BGS de corte. BGS de corte quiere decir es la tensión entre gate y CERS a la cual hago que ya no circule corriente, ¿sí? No, ya no, y D vale 0. Está relacionado ese punto con la BP, ¿sí? O sea, ahí es lo que yo les decía hoy. BGS de corte y BP son iguales en magnitud, pero opuestas en signo, ¿sí? BGS de corte va a ser BP negativo. Y acá hago una aclaración, nosotros en la materia solemos llamar BP a la BGS de corte. O sea, van a ver que nosotros les damos un valor de BP negativo. En realidad lo que les estamos dando es el valor de BGS de corte, pero bueno, quedaron así las guías y bueno, es como quedaron. Pero bueno, no es lo mismo BP que BGS de corte. Sí están relacionados y sí valen lo mismo en magnitud, pero la BP es el punto al cual ocurre el estrangulamiento con BGS igual a 0 y a partir del cual la corriente de drain es constante igual a IDCS. Y BGS de corte es el valor que coincide con ese BP, pero de signo contrario, para el cual la corriente de drain vale 0, ¿sí? BP está medido sobre B de drain CERS y BGS de corte sobre B de gate CERS, ¿sí? Son sobre magnitudes diferentes, pero valen lo mismo y de signo contrario. Bien, entonces acá es un poco la relación que les mencionaba, ¿no? Tensión de estrangulamiento o de Pinchov versus tensión de corte. Tensión de estrangulamiento es el valor B de drain CERS para el cual la corriente de drain es constante igual a IDCS. Siempre se mide con BGS igual a 0 y es constante para un JFET determinado, lo que veníamos diciendo recién. Cuando BGS no es 0, el estrangulamiento ocurre para valores menores, ¿sí? a BP de BDS, pero no lo llamamos tensión de estrangulamiento, le decimos el estrangulamiento nada más, ¿sí? Y lo que podemos decir es que aunque BP es una constante, el valor mínimo BDS al cual la corriente se vuelve constante va a variar con BGS. Lo que estamos diciendo es, a medida que yo aumento la BGS, fíjense que teníamos esas curvas que iban disminuyendo, el codito se va corriendo hacia la izquierda, ¿sí? El punto a partir del cual esa corriente se vuelve constante se va disminuyendo, se va haciendo cada vez más cercano a 0 a medida que aumento la BGS en forma negativa. Van a tener que ver esto varias veces para poder fijar esos conceptos. Pero bueno, y la tensión de corte es sobre BGS, ahora sobre la tensión gate-CERS, ¿sí? Es la tensión entre gate y CERS para el cual no hay circulación de corriente entre drain y CERS. Corriente de drain igual a 0. Antes era corriente de drain igual a un valor de saturación, ahora es corriente de drain igual a 0. BGS de corte y BP siempre son iguales en magnitud, pero de signo opuesto, ¿sí? O sea, valen lo mismo, una vale 5, la otra vale menos 5, una vale 8, la otra vale menos 8, valen lo mismo,
pero están medidas sobre dos cosas diferentes. Esto es lo que les mencioné hace un cachitín. Por usos y costumbres, en esta materia utilizamos BP con valor negativo. Es decir, que en realidad estamos dando el dato de BGS de corte, pero lo llamamos BP. ¿Por qué? Porque cuando lo vimos, cuando éramos alumnos, lo vimos de esa manera y quedó de esa manera, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un poco la ecuación, ¿sí?, que representa la transferencia de un JFET. Recuerden que en el diodo tenemos una exponencial. Bueno, en el JFET no es una exponencial, es una función cuadrática, en donde vamos a tener dos variables de control, que son las que dijimos recién. El valor BP, que nosotros lo vamos a poner siempre de valor negativo, y el valor IDCS, ¿sí? Perdón, la variable de control, o sea, lo que está llamando variable de control ahora es a la variable independiente, que es BGS. Yo voy a aumentar BGS y variando la tensión BGS voy a modificar la corriente de drain. Y los dos parámetros que vamos a utilizar son IDCS y BP, ¿sí? Tensión de corte y corriente de saturación. ¿Cómo hago para graficar? A ver, no sé si... Sí, creo, si no se los explico ahora sobre el gráfico, no me acuerdo, le hice hace tanto esta filmina que no me acuerdo de lo que hice. ¿Cómo hacemos para graficar eso? Porque nosotros dijimos la del diodo normalmente la representamos como una recta porque es muy difícil hacer esa exponencial, pero esta es bastante fácil de graficar de una manera bastante exacta. Lo que vamos a tener tenemos 3 puntos que sabemos con exactitud y el resto los miramos a ojímetro. Los 3 puntos esos son el punto en el cual la corriente de drain se hace cero, que lo llamamos BP, ¿sí? O BGS de corte. Después tenemos el otro punto que vamos a tener es este que está acá arriba, que es cuando la tensión de gate source vale 0, que sería la corriente de saturación. Y el otro punto que sabemos con exactitud es este que está acá, BGS de corte o BP sobre 2 y DCS sobre 4. Ahora vamos a ver por qué los conocemos, pero bueno. Lo que tenemos es entonces esta ecuación, ¿sí? Bueno, acá lo que hicimos fue despejar BGS en función de la corriente de drain, ¿sí? Para poder ver esta gráfica de acá. Pero lo que tenemos entonces, los puntos que habíamos dicho es, tenemos el primer punto, el que les dije, cuando BGS vale 0 y la corriente de drain es igual a IDCS, ¿sí? Es el primer punto que conocemos y que vamos a marcar en nuestro gráfico. Sabiendo la IDCS, podemos decir, bueno, mi gráfico arranca en este punto, ¿sí? El otro punto que conocemos, porque nos los van a dar como datos, es saber BP, ¿sí? Si sabemos BP, sabemos el valor de la tensión de gate source de corte. Entonces tenemos el punto este. Estos dos puntos ya los conocemos y los podemos graficar. Vamos a decir, sí, pero muy lindo, tengo estos dos, lo uno en una recta, no tengo una cuadrática. Pero sabemos otro punto más, que es este, que es IDCS sobre 4, si en este caso fíjense que es 8, IDCS sobre 4 es 2, y BP sobre 2. ¿Por qué conozco este punto? Porque fíjense que si ID, ¿sí? La corriente de drain es IDCS sobre 4, me queda IDCS sobre 4 sobre IDCS me queda un cuarto. Raíz de un cuarto me queda un medio. 1 menos un medio, un medio. Entonces me queda que es BP por un medio o BP sobre 2. Entonces este punto lo conocemos exacto. IDCS sobre 4 y BP sobre 2. ¿Sí? Este punto también lo conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar? Lo que vamos a hacer es marcar esos 3 puntos, ¿sí? Vamos a marcar IDCS 0, BP 0 e IDCS sobre 4, BP sobre 2. Después vamos a trazar una recta entre, está el gráfico aproximado, entre este punto de acá arriba, IDCS BGS igual a 0, y el punto BGS sobre 2, o BP sobre 2 en realidad, y el cruce con el eje X. Marcamos esa recta, entonces lo que vamos a hacer es, a ojo, vamos a pasar, digamos, a graficar una curva que pase, digamos, que venga desde BGS 0, BGS BP y 0, de este punto acá, donde dice menos 4, 0. Vamos a llegar hasta este punto. Y después lo que tiene que seguir es asintóticamente esa curva, ¿sí? Entonces ahí más o menos queda bastante bien. Entonces ahí es lo que les puse. Si esta curva se puede dibujar en forma aproximada, si se traza una asíntota desde el punto 1 hasta el punto BGS, BP sobre 2 e ID igual a 0, recta roja.
La curva del FET debe pasar por los puntos 1, 2 y 3, que son los que les mostré ahí en rojo, azul y rosa, magenta, y debe seguir en forma asintótica la recta trazada en rojo. En la próxima presentación, les pongo acá con CoppeliQPy, vamos a ver cómo polarizar y cómo resolver circuitos con JFET. O sea, esto era lo último de este video, más o menos a ojímetro cómo dibujar esta curva, y bueno, vamos a ver cómo utilizar todo esto ahora. Bien, esto es el fin de la presentación, fue larga, pero bueno, el próximo tema va a ser polarización de un JFET. Como pueden ver, es mucho contenido, ¿sí? Son muchos temas uno atrás del otro, por eso les decimos que la materia es fácil, pero es abrumadora. Entonces no se cuelguen y traten de ir haciendo las guías. Así que bueno, nos vemos en un ratito en el próximo video. Adiós.